A continuación, las cañerías encierran un porqué. Le damos la bienvenida al ingeniero Adrián Ingaramo. Patrocina Frío RAF. Hola, ¿qué tal? Soy Adrián Ingaramo y bienvenidos. Las cañerías encierran un porqué. Solemos desatender algunos conceptos elementales y básicos en las cañerías. Esto hará una suma de inconvenientes que terminan siendo una falta de eficiencia en un sistema frigorífico. La instalación podrá tener los mejores equipos, los mejores componentes, pero si no se interconectan con el mejor diseño de cañerías, de nada vale. Las cañerías están inmóviles y el amoníaco viaja por dentro. Yo tengo una máxima que arrastro de años, que es: la cañería vertical es definida, la horizontal es indecisa. Es ahí que la fuerza de gravedad sentencia esto y nos permite a su vez separar el fluido bifásico en dos estratos. Y es necesario atender en toda la instalación este concepto, porque nos puede ayudar o complicar su funcionamiento. Acá, en esta serpentina inundada por gravedad, ustedes ven que hay partes que son horizontales, partes que son verticales, y estas partes de separación de vapor saturado de amoníaco que es horizontal. Y es ahí donde la gravedad está actuando, en toda la instalación. A su vez, los flujos se estratifican de modo suave, en modo con oleaje ondulado, en modo de tapón, en modo de ladrillos o en modo de burbujas, como se ve aquí. Todo eso está dentro de las cañerías y ocurre. Y es la gravedad que tiene un factor fundamental en esto. Si tomamos este caso, vamos a ver que la presión y la gravedad están cada segundo de los 365 días del año trabajando con el amoníaco. Estas son las piernas de condensación de distintas serpentinas. En este caso ocurre un desequilibrio que se debe a que cada serpentina no condensa por igual y las presiones parciales que éstas generan son diferentes. Y esa es la aceleración de la gravedad que actuará en todas simultáneamente. Será necesario compensar este desequilibrio con cañerías auxiliares, trampas o sifones que ecualicen esas presiones y el flujo de bajada. Esto evita anegamientos y pérdida de capacidad de condensación. En fin, todo empezará entre unifilares y cálculos. Ante un proceso productivo o necesidad a cumplir, habrá equipos de proceso que necesitan potencia instantánea, en el caso de los túneles de congelamiento, o equipos de conservación que necesitarán mantener simplemente, el caso de las cámaras frigoríficas. Habrá presiones y temperaturas, capacidades, emplazamientos, condiciones, distribución del equipamiento. Y ahí empiezan a aparecer los primeros bosquejos de diseño y dimensionamiento de la instalación. Es ahí que concurren criterios, fórmulas, ábacos, tablas, mucho dibujo y vasta experiencia para aclarar y modelar un sistema de refrigeración. Todo este proceso de diseño debe armonizar equipos de refrigeración con las cañerías. El amoníaco, según las condiciones de temperatura y presión que opere, se comportará como vapor, líquido o un fluido bifásico. Estos distintos estados y flujos deberán ser acompañados con el tamaño más apropiado de tuberías para que sistémicamente todo rinda al máximo. No me canso de repetir, las cañerías es un equipo más de la instalación.
Ejemplo, si estamos tratando una aspiración de un proceso que debe llegar a menos 40 grados centígrados, el volumen de vapor resulta 1000 veces al del líquido. O si estamos en un sistema de menos 10 grados centígrados, el volumen de vapor resulta 270 veces al del líquido. Entonces los diámetros de las líneas de aspiración resultan más grandes que las de línea de líquido, simplemente por esa cuestión de volúmenes específicos. Hay que cumplir con esas potencias y con presiones, caída de presiones y velocidades. Entonces, esas diferencias de volúmenes específicos nos generan diámetros diferentes en las distintas líneas. Las cañerías son también responsables de la eficiencia del sistema. Esto es ineludible. Hay que cuidar las pérdidas de carga, o sea, las caídas de presión en cañerías. En aspiración significa no llegar a las temperaturas deseadas en evaporadores. En compresión resulta un mayor consumo de energía en compresores. Ambas son menor eficiencia. Las cañerías son un equipo más distribuido en toda la instalación. Eso hay que tenerlo en cuenta. Es un equipo más. La eficiencia de una instalación de cañerías no solo estará asociada a los tamaños necesarios, sino que también hay trucos y buenas prácticas a considerar para no tener elementos ocultos que resten. Un buen diseño deberá contar con buenas trazas, evitar interferencias de tuberías, ya sea de refrigeración o con otro rubro de servicios, y un sinnúmero de consideraciones teóricas y prácticas que la experiencia dicta. Deberán analizarse las pendientes y las alturas. Recordemos que las instalaciones tradicionalmente se bosquejan en planta, pero funcionan en vertical. Nos olvidamos del eje Z. El eje Z es invisible y es ahí donde empiezan algunos dolores de cabeza operativos. Cada traza, cada forma, cada disposición tiene un porqué técnico a tener en cuenta. Como a veces existen problemas operativos difíciles de dilucidar y no podemos dar en la tecla, ocurre que hay que pensarse y sentirse amoníaco. Esa es la clave. Ocurren cosas que son invisibles, impensadas. Entonces hay que pensarse y sentirse amoníaco para resolver cuestiones que no podemos ver dentro de las cañerías o en un sistema. Ya ahora entrando en tema en los distintos equipos, hay cañerías en condensadores. El condensador, aparte de ser un lavador de atmósfera, es uno de los equipos estáticos más susceptibles a la gravedad. Es fundamental el término pendientes y desniveles, que permitan hacer avanzar al líquido lo más pronto posible hacia el depósito de líquido. El condensador se debe encargar de ese proceso, del cambio de fase de vapor a líquido. Y una vez que aparecen las gotas de líquido, estas deben coalescer con las demás y rápidamente caer al recibidor de líquido. Sus serpentinas no deben estancar líquido. No todas las serpentinas condensan con la misma capacidad por un montón de factores: suciedad, cantidad de agua de aspersión, cantidad de aire, ventiladores parados, distintas alturas, tamaños, etc. Esas disparidades hay que tratar de equilibrarlas con cañerías de compensación y trampas de piernas que hagan que todo el parque condensador sume a pleno.
Todo esto redunda en una menor presión de condensación y mejora la eficiencia del ciclo de refrigeración. Los condensadores evaporativos ocupan el lugar más elevado en una instalación, de modo que las cañerías, una vez elevadas, deben tener pendiente hacia los condensadores en el sentido del flujo. La pendiente hace que el líquido ya condensado no se estanque y llegue al depósito de líquidos sin dudas. Es fundamental esto. Ustedes ven, en este caso, los condensadores tienen unos sifones que permiten que toda la serpentina traten de equilibrarse. Y a su vez hay cañerías de compensación que necesitan estar conectadas con el depósito de líquido como para acelerar toda esa caída de líquido. Las cañerías en los compresores. Al compresor no debe llegar para nada amoníaco líquido. Deben comprimir vapores saturados o con un límite de humedad. Las cañerías troncales de aspiración, en este caso, deberán ser lo más corta posible desde el separador y contar con una contrapendiente al flujo y sin bolsones de acumulación para que cualquier líquido condensado, fundamentalmente en paradas, se drene hacia el separador y permanezca esa cañería lo más seca posible. Al compresor no puede llegar líquido, eso es un veneno. A su vez, las aspiraciones parciales, las pescas, de cada máquina se ejecutan por sobre el troncal. Esto trampea los líquidos de condensación hacia máquinas paradas, fundamentalmente. Al igual que las descargas parciales de cada máquina deben practicarse en lo posible con ingresos superiores al troncal para trampear posibles retornos de condensación en tiempos de parada total. Si observan ustedes aquí, un troncal de aspiración debe tener contrapendiente hacia el separador, de modo tal que cualquier resto de líquido que sobrenade ahí, o no sobrenade, si no esté en la parte inferior de la cañería, retorne en lo posible al separador. Este es el punto más alto relativamente de la aspiración. Esta parte no la podemos resolver, la vertical, pero todo lo demás tiene que drenar en contrapendiente hacia el separador. Los asientos de válvula deben, en lo posible, obturar la presión o el sentido en que el flujo, entre el flujo avanza. De modo tal que sea siempre la aspiración lo que nos pueda mantener los asientos abiertos. En este caso, el sistema de los termosifones deben mantener pendientes de circulación natural del amoníaco desde el siempre lleno a los enfriadores de aceite de la máquina. Y a la vez el distribuidor inferior debe tener una pendiente resuelta hacia un punto como para que los aceites se puedan purgar periódicamente desde un bolsón en proceso instalado. O sea, es sabido que normalmente los filtros coalescentes o las máquinas que andan flojas de aros van a hacer pasar aceite hacia el condensador, y esto en el recibidor o el siempre lleno es un problema para los intercambiadores, enfriadores de aceite de la máquina. A nivel industrial, las instalaciones son normalmente por bombeo de amoníaco líquido, desde el separador de fase hacia todo el conjunto de evaporadores de diversas aplicaciones para retornar nuevamente como fluido bifásico a el separador. En este sentido, por ahí se calculan con tasas de recirculación mayores que 1 para
asegurar el regado de los mismos y que el burbujeo de la evaporación sea arrastrada hacia los troncales de retorno. Las cañerías de acometida a los evaporadores son normalmente la línea de líquido, la línea de retorno en aspiración y ocasionalmente, de acuerdo a las temperaturas que maneje el sistema o la cámara, por debajo de cero o muy baja temperatura, habrá una línea de gas caliente para el descongelamiento de los mismos. Esto va acompañado además con el sistema de válvulas y electroválvulas que permiten automatizar la operación de cámara o tipo de procesos que estemos tratando. Es bueno instalar todo este cuadro de válvula en el exterior y tener la menor cantidad de fronteras móviles en el interior de cámara por cualquier pérdida que haya. Toda cañería parcial que concurra a un evaporador debe ir con caída hacia el evaporador para que puedan desagotarse fácilmente en alguna maniobra de vaciado de los equipos. Eso ya es una regla muy práctica. En troncales de aspiración es buena práctica acometer desde arriba para trampear posibles retornos de algún evaporador, que algún evaporador vecino le dé de beber por otro lado desde el lado de la aspiración. Otros trucos en cañerías, en el caso de los cuadros de descarga a granel de los depósitos de líquido, es necesario usarlas con un procedimiento para una operación segura, para poder reabastecer de amoníaco. En el caso de las válvulas de seguridad que nos proporcionan el límite de presión, su venteo debiese estar hacia zonas confinadas como para que no tengamos problemas de seguridad ambiental en las personas. Nunca una sola válvula de seguridad en equipos críticos. 2 válvulas con transferencia para poder hacer su revisación y su calibración. Las cañerías auxiliares que no hemos tratado porque son cañerías un poco menos importantes y por cuestiones de tiempo, no menos importantes, pero sí la cuestión del tiempo nos apura. Las cañerías de gas caliente, las compensaciones, las purgas de aire, las purgas de aceite. Cada una tiene un porqué y deben estar ejecutadas correctamente en la instalación. Las cañerías deben estar aisladas para disminuir las pérdidas térmicas. Es parte de la eficiencia en un sistema. Verificar con el tiempo el estado de las aislaciones es algo importante, porque se van humedeciendo y tienen más pérdidas. Cuidar las pérdidas de refrigerante por cada vástago de válvula y junta hacia la atmósfera. Eso requiere un mantenimiento. Es una buena práctica el uso de conos cobertores en válvulas. Y en aquellas que no podamos hacerlo porque necesitan tener volantes de accionamiento a mano, entonces ahí evidentemente tendremos que poner los volantes. Toda cañería tiene su tamaño, su ubicación, su porqué en el espacio para que los sistemas funcionen correctamente. Lógico que también surgen soluciones de compromiso que habrá que resolver en este concepto y resulta una tarea delicada para especialistas. Es la diferencia de que un sistema funcione con seguridad o no, o funcione mínimamente. Cerramos con esto. Las cañerías tienen su porqué. De eso sabemos y nos encargamos. En ese sentido hay que tener en cuenta que habrá horas de ingeniería, experiencia, contemplar la seguridad siempre, dado que el amoníaco es un fluido de mucho cuidado, y una responsabilidad
por cada uno de los actos de maniobra y de instalación que uno haga. Todas estas razones nos llaman a pensar: ¿instalador o empresa de refrigeración industrial? La refrigeración industrial es un amplio campo a desarrollar, es para especialistas. Esto ha sido un breve comentario. Nos vemos en cualquier momento, porque esto da para muchísimo más. La refrigeración tiene demasiados rincones como para abordar. Y yo siempre suelo despedirme o recibir a las personas con un gracias por no solo estar, porque eso redobla mucho el compromiso de simplemente no estar hablando y simplemente no estar escuchando. Seguramente de esto habrá un montón de dudas y que trataremos de evacuar en lo posible. Muchas gracias a todos. Han sido muy amables por estar escuchando esto. Bueno, nuevamente, estamos así y aquí con unas consultas que surgen. Y una consulta es: ¿las cañerías influyen en la eficiencia de un sistema de refrigeración? Clara y definitivamente sí. Dijimos que las cañerías es un equipo más de la instalación, de modo tal que un mal dimensionamiento hace que se esté utilizando a las presiones en sostener en pérdidas de cargas. Y a su vez, esto hace que en las aspiraciones no se logren las temperaturas deseadas y por el lado de alta tengamos sobrepresiones que es innecesaria, que hay que consumirlas en la condensación, no en una cañería que lleva el fluido desde el compresor hasta el condensador. O sea, ya lo dijo el querido Carnot, desde el punto de vista de la eficiencia hay que tratar de utilizar la temperatura más alta posible de la fuente fría, siempre que el proceso lo requiera y lo permita. Y la mínima presión o mínima temperatura de la fuente caliente, o sea, de la condensación. Esto se traduce en presiones en las zonas de intercambio térmico, tanto del evaporador como del condensador. No debemos gastar recursos operativos en lo posible en cañerías. Eso es muy importante. O sea, el recurso lo tenemos que administrar en los lugares donde tenemos que lograr las temperaturas y donde tenemos que lograr la condensación. En otros términos, prácticamente ahorrar a veces inicialmente en diámetros de las cañerías, con el tiempo operativamente lo estaremos gastando en energía. Eso es indefectible. Como así también, el trabajar con superficies de intercambio muy ajustadas, o sea, muy justas en las potencias de intercambio, hace que las potencias de compresión se eleven y con el tiempo de operación se traduce en un mayor gasto energético. O sea que definitivamente las cañerías sí influyen en la eficiencia de todo el sistema de refrigeración. Otra de las preguntas es, ¿qué pendientes sugieren en cañerías? Bueno, como valor promedio, uno puede estar usando 1%, pero depende de qué cañería se trate y en qué distancia se desarrolle esa cañería. Cuanto más pendientes apliquemos, sería más beneficioso para que el líquido escurra naturalmente. Digamos que podemos ir acomodando esas pendientes entre 0,5 y 1,5% de la longitud y un máximo de 2%.
también, si tenemos una cañería de 100 metros, imagínense que un 2% es 2 metros, es una locura. Entonces, todo eso hay que ir acomodándolo al setup de la instalación. También dependerá si va a favor del flujo, en contraflujo, porque hay cañerías, el caso del separador a los compresores va en contraflujo. Entonces, dependerá de eso también, cuál es la pendiente que tenemos que aplicar. O si es simplemente un fluido estático como para purgar aceite. O sea, el aceite tiene su viscosidad, de modo tal que por ahí hay que exagerar las pendientes de esas cañerías de purgado de aceite hacia un bolsón donde lo podamos purgar. O sea, cada lugar de la instalación debe ser analizado con su pendiente para optimizar esa performance. Bueno, ojalá que esto les haya servido y como yo siempre digo, nos vamos a ver ahora en la mesa redonda y como yo siempre digo y me gusta y agradezco despedirme así, con un simple gracias por no solo estar.